mujeres en sus casas que trabajan sin salario, y son los jóvenes, y hasta dice son la pequeña burguesía que se compromete con el pueblo, y da una lista como de 20 componentes del pueblo. ¿Qué es el pueblo? Gramsci da una definición en los cuaderni de Carceri. Gramsci no es como Marx, un gran economista, pero Gramsci, a diferencia de Marx, hace una teoría política que Marx no hizo. Entonces, Gramsci es un miembro del Partido Comunista cuya tarea es hacer política. Marx no formó parte de un partido comunista, formó parte de un grupo obrero que se llamaba el Grupo de los Obreros Comunistas, el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista no era un partido político, era el grupo de obreros en las trade unions, en los sindicatos, que eran comunistas. No hay que confundirse. El manifiesto al Partido Comunista no es un manifiesto a un partido político, es un manifiesto a un grupo de opinión dentro de los sindicatos obreros de Inglaterra. Marx no intervino en política, no fue un militante, aunque escribía muchos artículos y aunque tenía mucha influencia, pero no era como Gramsci, alguien responsable del partido, porque no existía todavía el partido en el sentido político comunista. Entonces, Gramsci va a decir, el pueblo es el bloque social de los oprimidos. Es muy interesante, porque ahí nos da una descripción aproximativa de lo que es pueblo. Pueblo son los oprimidos de un sistema político. En la primera constelación y de la tesis 1 a 10, yo digo, un sistema político tiene como actor a la comunidad política. Y a veces pongo entre paréntesis pueblo, pero en realidad lo pongo como para que se entienda un poco. Pero no denomino en la primera constelación al pueblo. Hablo todavía ambiguamente de una comunidad política. Serían todos los habitantes de un territorio organizado bajo un Estado. Todos. Mientras que si yo digo es el bloque social de los oprimidos, ya es una categoría que rompe la totalidad y divide dos grupos. Uno los oprimidos y otro los opresores. Y ahora entonces los opresores ya no son pueblo, es el antipueblo. Entonces ya empieza ahora a dividirse la realidad política y hay una ruptura. Este es el tema que plantea Agamben. Agamben justamente habla Giorgio Agamben, que es un profesor italiano de Venecia, después ha cambiado, pero viviente. Debo decir que hablando de vivientes, está en México Bembe, del que ella ha hablado, Bembe. Que un poco inventó el término necropolítica a partir de la esclavitud. Ha estado en el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM. Y estaba por conectarme con él, pero ha habido urgencias políticas
que me llevaron a no poder estar, porque ustedes saben que hay una persona un tanto, no voy a decir trasnochada, pero es muy semejante a eso, que en un partido gobernante de un país latinoamericano llamado México, partido que está en plenas elecciones de sus dirigentes, ha propuesto que se va a postergar la elección para marzo del próximo año, porque se le ocurrió, porque va a perder ahora completamente y una de las salidas es postergar. Lo que pasa es que se le descubrió además que el SAT le había perdonado 15 millones de pesos en los impuestos. Y el presidente de un partido popular, presidente, y se le dice, ¿va a renunciar? No. Entonces, ¿dónde está la ética? Bueno, en esos problemas está México hoy y yo también metido. Entonces no pude ir a la conferencia en Memphis, pero es muy importante lo que está pasando en estos días en una elección democrática del partido más importante del país. Pueblo, entonces. Pueblo es no la comunidad política, sino un bloque de los oprimidos. Bloque es una metáfora, pero está muy bien, porque un bloque, como cuando se hace una clase de cemento, ¡pah!, lo puedo yo partir en muchas partes. El ladrillo es más resistente y si es una piedra es más resistente. El bloque no se puede romper. El bloque es eventual. Se puede producir un bloque y mañana desarmar el bloque. Por ejemplo, la emancipación mexicana, la libertad, 1808, 1821, Primo Verdad, Taramante primero, Hidalgo, Allende después, hasta llegar a Iturbide. Es todo un proceso. ¿Quiénes lideraban ese proceso? Un grupo de gente que era la mayoría de la élite blanca. Había mestizos, pocos indígenas, porque los patriotas tampoco sabían ofrecer al indígena lo que ellos pedían. Y tampoco lo van a mucho ofrecer después. Quizás en los diálogos de San Andrés por primera vez hubo un diálogo un poco beneficioso para los indígenas y no se ha vuelto sobre el tema. Es un bloque, porque había un cierto grupo más blanco aristocrático, había mestizos más populares y después aún los blancos pobres, algunos indígenas. Era un conglomerado de muchas clases, no con demasiada unidad. Pueblo es un bloque social de los oprimidos y aún tiene como componentes algunos momentos que son lo que yo llamaría exterioridad del sistema. Porque el sistema, por ejemplo, colonial incluía a un bloque, pero el mundo indígena en gran parte estaba fuera del mundo colonial. Seguía viviendo sus tradiciones milenarias, sus modos de reproducción de la vida, y no había sido organizado por el sistema colonial. Quiere decir entonces que no solamente hay explotados, sino que también hay excluidos. Entonces, pueblo ya empieza a ser algo muy complejo, porque dentro del sistema son los oprimidos, pero pueden ser también miembros de otras experiencias culturales que ni siquiera son parte del sistema. Y por eso es que cuando irrumpen
críticamente, no solamente piden por participar en el sistema, sino que exigen la existencia de un nuevo sistema donde sus experiencias que no habían sido incluidas en el sistema se desarrollan plenamente en el futuro. Miren, se complica el concepto de pueblo, porque la clase obrera solo se constituye desde una sociedad capitalista. Fuera del capitalismo no hay clase obrera. Quiere decir que a lo que más puede tener la clase obrera son 5 siglos de existencia. Pero antes de la modernidad y del capitalismo no había clase obrera, pero había una clase feudal en Europa, pero había entre los indígenas una organización social, económica, cultural, que va a ser absorbida por el colonialismo, pero le van a dejar la lengua, le van a dejar usos y costumbres, y no lo van a incluir en el sistema, sino lo van a despreciar en su exterioridad. Y ahora de pronto, cuando un indígena se afirma en aquello que el sistema no incluyó porque despreció, el sistema ve que surge algo de la nada del sistema, porque surge de otra tradición cultural, económica y política, hasta de una arquitectura distinta, un arte distinto, una lengua distinta, etc. Pero eso es pueblo. Puede decir que podríamos hoy decir que el pueblo mexicano habla 60 lenguas, especialmente el castizo, el castellano, que fue impuesto desde la colonia. Estos días ha habido un historiador francés, Duverger, no sé si han leído el diario, habló de Hernán Cortés y dijo que hay que reconsiderar la figura de ese gran personaje renacentista, cultor de una lengua castellana a los Cervantes, antes de Cervantes, y nos recomendaba un poco de reconsiderar a Cortés. Yo en la presentación de libros en la feria del Zócalo, en el próximo futuro, junto al profesor o al gran arqueólogo Montezuma, me voy a referir al señor Duverger, profesor en Francia de los anales, donde tuvo un rodeo. Y le voy a decir, mire, este es historiador, colega francés. Bien, sería que mejor se quede hablando de Francia y no hable de México, porque que me reconsidera a Cortés como un hombre bondadoso, prácticamente justo, que trató al indio de una manera muy especial. Y es verdad, desde el punto de vista español, era un hombre bastante culto, había estado unos cuantos semestres en Salamanca, conocía el derecho para justamente descaramarse al poder, era un político militar que conocía muy bien la estrategia y se le tragó todos los soldados a Grijalva. En fin, si yo hago la biografía abstracta de Cortés, es una persona interesante, pero si yo hago una consideración geopolítica mundial, fue México el primer imperio que Europa conquistó en el extranjero y el primer europeo que construyó una colonia fuera de España fue Hernán Cortés, y por lo tanto fue un genocida, por más virtudes tuviera. Y entre nosotros, en nuestra facultad, ¿se acuerdan cuando se discutió el tema del sentido de la conquista? Una colega dijo, no, pues si la conquista prácticamente no existió, fue una lucha interna entre los indígenas. Eran como
tlaxcaltecas y otros tantos aztecas, lucharon entre los indígenas. Y fue eso, una lucha civil interna. Se olvidó que los españoles organizaron todo, constituyeron a Nueva España como colonia, robaron todo el oro y la plata y los sojuzgaron durante 3 siglos. Y son profesores nuestros en la facultad. Digo esto para darse cuenta hasta qué punto la alienación llega a los estratos superiores de la sociedad colonial, que seguimos siendo, y no hemos pensado en el tema de la descolonización. Pueblo es entonces un actor, no le voy a llamar a sujeto, un actor colectivo que nace desde abajo, desde los oprimidos del bloque histórico, contra lo que Gramsci llama el bloque histórico en el poder. Porque de pronto la comunidad política se exime, se divide. Y entonces ahora hay antipueblo y pueblo. Y entonces están los dominadores. Es los blancos y algunos mestizos que dominan a... Piensen que en 1600 había un 4% de blancos y el 90 y tanto eran indígenas. Y en el fin del 1700 todavía el 80% era indígena y el número se fue disminuyendo y se fue haciendo mestizo y se fue incluyendo violentamente en la sociedad como clases dominadas. Entonces, en la política que yo explico, que llamo política de la liberación, el actor colectivo que va a construir la segunda y tercera etapa es el pueblo y no el ciudadano individual abstracto del liberalismo. No voy a hablar tanto de la ciudadanía, voy a hablar más del pueblo como actor colectivo de la construcción de la historia. Y entonces tenemos que empezar a investigar nuevos aspectos de este mundo que es lo popular. Aquí va a haber muchos aspectos que tenemos que ver, porque ese pueblo oprimido y en gran parte exterior por su cultura aún a la etapa colonial, porque en la colonia no se respetaba la cultura popular, esas se negaban. Las leyes de India era el código legal de la colonia. Ahí no se hablaba de la colonia, de la cultura indígena, eran hechicerías y eran cultos que había que eliminar para cristianizarlos y civilizarlos. Y eso es lo que dice justamente Duverger. Dice, ¿cómo no considerar a Hernán Cortés, que Dios los indígenas les otorgó, les permitió entender una cultura de 2000 años? Yo dije, 2000 años me suena a que era la cultura europea, y ¿desde cuándo? ¿Desde los griegos? No, desde el origen del cristianismo. Entonces les dio a los indígenas esa cultura, que era lo que pensaba Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda en las discusiones de Valladolid dice, pero ¿cómo? Los españoles, al ocupar estas tierras, les dieron un gran beneficio a los indígenas porque les dieron su cultura, y el cristianismo era un don infinito. Los indígenas tenían que estar agradeciendo lo que recibían, y no veía Ginés nada de lo contrario. Hay que leer entonces a Bartolomé Las Casas. Él sí se escribe 2 tomos sobre la apologética indiana, y entonces cuenta cómo estaba organizado el imperio azteca, cómo los mayas se habían organizado, los incas, cuál era su sistema económico, político,
cuáles eran sus grandes templos y su cultura y las tradiciones. Y entonces dice, estas culturas estaban al nivel, al menos, como Egipto en su época clásica, como que eran bárbaros. Ese dio las cosas, pero era la excepción que fue liquidado. Nunca se aceptó. Yo todavía, cuando hice mi tesis doctoral en la Sorbona, pero me iba a España a trabajar en el archivo de Indias, me leí más de 40.000 papeles. El ambiente del archivo de India era que Bartolomé Las Casas era un loco inventor de mitos, de que habían muerto tantos indios. Es una exageración de Bartolomé Las Casas y lo tenían muy mal situado. En ese momento se empezó a revalorizar la figura de Las Casas y yo justo estuve en el momento en que ya empezábamos a ver, y en mi tesis doctoral de 8 tomos, Bartolomé de Las Casas es la persona central, obispo de Chiapas, expulsado de Chiapas a los 4 meses de comenzar de obispo, porque excomulgó a gran parte de los conquistadores por el maltrato de los indios, y los encomenderos lo echaron de Chiapas y tuvo que venirse a México y por último volver a España. Y allá Bartolomé Las Casas estuvo 20 años luchando desde el Consejo de India en favor de los indígenas por las barbaridades que se habían hecho. Y el Duverger, este profesor, dice, claro, la leyenda negra ha surgido ahora en el siglo XIX y empezaron a criticar a España como dominadora. El historiador francés no sabe que los holandeses en el 1610, para liberarse de los españoles, porque eran también una provincia dominada de España, Holanda, editaron muchas veces la destrucción de las Indias de Bartolomé Las Casas para mostrar las barbaridades que los españoles habían hecho con los indígenas. La leyenda negra empezó al comienzo del siglo XVII. Y este gran profesor invitado entre nosotros, como un historiador francés de la École de Les Annales, viene a decir que la leyenda negra se ha construido hace poco. Si lleva 4 siglos construida, primero la hicieron los holandeses, después, claro, lo hicieron los franceses para apropiarse de las colonias españolas y sobre todo los ingleses, que mataron más indios que nosotros y sin embargo pasan como inocentes porque no pudieron matar los españoles más, porque como eran agricultores podían explotarlos, mientras que los indios nómades del norte, del este de la Apalacha hasta el Atlántico, no eran agricultores, eran indios nómades y se nomadizaban por el caballo. Entonces los ingleses no podían tomarlo y hacerlo trabajar la tierra. No pudieron explotarlo porque se les iba de la mano, porque no estaban dispuestos a trabajar para los ingleses. Así que lo que hicieron más bien fue eliminarlo. Y en la limpieza fue más general y ni mestizos quedaron. Puede decir, el inglés no se mezcló con los pueblos originarios de las costas del Atlántico, de la gran pradera del Mississippi y Missouri, sino que los fue acorralando y los mató a todos. Eso no pasa por ser un crimen, sino es la gran ida al Far West, los cowboys ahí, haciendo la apología de la matanza de los indios, que es un cowboy, hasta el pato Donald mata indios, como decía un autor chileno. Bueno, pueblo va a ser el actor colectivo de la política. Ese pueblo se levanta contra el sistema dado y no puede menos que deconstruirlo, y digo yo, para usar una palabra adulcorada por Derrida,
deconstrucción. Claro que él habla de la deconstrucción de un texto y yo hablo de la deconstrucción de un sistema, puede decir de la destrucción. Cuando se levanta el pueblo oprimido, destruye. Y por eso entonces Hidalgo se levanta contra Nueva España y destruye las organizaciones hechas a los virreyes y surge un nuevo sistema. Sería la tercera constelación, dentro de la cual hablamos hoy de 4 transformaciones, que son las del 1810, hidalguense le llamaría yo, la de los años 50 del siglo XIX, que sería la juareciana, la revolucionaria del 810, que sería de la Revolución Mexicana, y la actual desde el 1 de julio. Pero son 4 transformaciones del proceso de la tercera constelación. Nunca hemos terminado de liberarnos, nunca hemos terminado de destruir el colonialismo que tenemos metido dentro. Y como les digo, que una profesora de historia diga que la conquista fue una guerra civil, es que todavía somos colonias, es decir, que no nos hemos liberado, no hemos entrado plenamente a la etapa 3. Pero era necesario primero destruir el sistema. Y eso se va a hacer a los 3 niveles que he explicado. Va a haber una destrucción material del sistema, sobre todo económica y cultural. Y va a haber también una destrucción del nivel formal. El nivel formal, dijimos, era que la comunidad es una comunidad de comunicación que llega a tener un cierto consenso. Y ese consenso es el fundamento de la legitimidad. Y la legitimidad está debajo de la legalidad del sistema y todo el sistema legal. Lo que llamamos derecho es un momento formal que da unidad y fuerza a las transformaciones materiales. Me quedaría un instante tocar este punto. El pueblo se va a mover entonces a 3 niveles. Aún el antiguo sistema tenía un nivel que era el consenso. Teníamos consenso que el rey de España era el rey nuestro, había consenso en las élites